Sophie, duquesa de Edimburgo, acaba de cumplir 60 años, y según quienes siguen de cerca a la familia real, el verdadero regalo no tuvo nada que ver con una fiesta, un retrato, ni con una fotografía familiar cuidadosamente organizada por el palacio para conmemorar la fecha. El verdadero regalo, sugieren, fue algo que casi nadie notó en el momento en que ocurrió: el príncipe Guillermo aprobando en silencio un cambio de título para sus hijos, una decisión que, según se informa, dejó a varios allegados de Buckingham Palace genuinamente sorprendidos. No porque haya ocurrido algo escandaloso, aquí no hay ningún villano, sino porque, presuntamente, esto señala una reorganización deliberada de quién realmente importa en el futuro de la monarquía. Y aquí está el detalle que detiene a cualquiera en seco. Todo esto está ocurriendo justo ahora, mientras el rey Carlos sigue en el trono, mientras la atención del mundo sigue puesta en él como monarca reinante, lo cual deja una pregunta incómoda flotando en el aire. Si Carlos sigue siendo rey, ¿por qué parece, al menos para algunos observadores, que Guillermo ya está reacomodando las piezas para su propio reinado? Antes de entrar en por qué esto importa tanto, y una vez que veas el patrón completo, probablemente ya no podrás dejar de verlo. Tómate un segundo para suscribirte a Royal Files y no perderte la próxima actualización de esta historia en desarrollo. Porque cuando ordenas cada pieza de esto en su secuencia correcta, la línea de tiempo empieza a parecer menos una coincidencia y más un plan que ha venido operando silenciosamente en segundo plano durante años, una pequeña decisión tras otra, ninguna lo suficientemente ruidosa por sí sola como para ser titulares, pero que juntas forman algo que, según varios comentaristas reales, resulta notablemente deliberado. Piensa en cuántas historias reales has visto desarrollarse exactamente así antes. Un detalle que en su momento parecía menor, una elección de vestuario, un arreglo de asientos, un patronazgo entregado a alguien inesperado, que solo cobró sentido meses o años después, cuando apareció el panorama completo. Esta parece ser una de esas historias, excepto que, según quienes la siguen de cerca, esta vez podríamos estar captándola temprano, mientras el patrón todavía se está formando, en lugar de después de que ya quedó fijado. Bien, aquí es donde las cosas se ponen genuinamente interesantes. Durante más de 2 décadas, Sophie y su esposo, el príncipe Eduardo, han funcionado como los operadores más estables y de perfil más bajo de la monarquía. Nunca hubo una entrevista reveladora, nunca una salida dramática, nunca una historia filtrada y vendida a un tabloide, nunca un agravio privado convertido en espectáculo público. Simplemente aparecían, compromiso tras compromiso, año tras año, y construyeron su reputación de la manera lenta, a través de la constancia y no de los titulares, ganándose algo que, según se informa, no se puede comprar dentro de esa familia sin importar cuánto dinero o estatus se tenga: confianza genuina. Sobre el papel, eso parece un legado tranquilo, fácil de olvidar, el tipo de historia real que nunca es tendencia porque nunca sale mal, sin contratos de documentales, sin dramas judiciales, sin ninguna ruptura escandalosa con el resto de la familia. Solo décadas de presentarse, compromiso a compromiso, dentro de una familia donde presentarse con constancia se ha vuelto, aparentemente, más raro de lo que debería. Pero la reciente decisión de Guillermo sugiere, según quienes siguen de cerca a la familia, que él ve a esta rama como algo considerablemente más importante que un simple respaldo confiable en segundo plano. Parece verlos como algo central para lo que viene, y si esa lectura es correcta, redefine toda una década de lo que en su momento parecía una simple nota administrativa menor. Compara lo que se dijo públicamente con lo que ha ocurrido después, y la contradicción es difícil de ignorar. En 2020, Sophie dio una entrevista notablemente franca donde explica why sus hijos, Lady Louise y James, no usaban los títulos de Alteza Real a los que técnicamente tenían derecho por nacimiento. Su explicación, según se informó, fue directa.
Dijo que los estaban criando con el entendimiento de que muy probablemente tendrían que trabajar para vivir. Señaló que los títulos les pertenecían técnicamente y que podrían reclamarlos al cumplir 18 años, pero agregó de inmediato que eso parecía muy poco probable. El objetivo declarado, según esa entrevista, era darles algo parecido a una infancia normal, libre de los detalles de seguridad, las agendas públicas y el peso institucional que conlleva la vida real de tiempo completo. En aquel entonces, Louise era conocida como Lady Louise Mountbatten Windsor, y James llevaba el título de cortesía de vizconde de Severn. Durante años, ese marco pareció definitivo. Escuelas normales, una vida mayormente alejada de los reflectores, y presumiblemente carreras privadas en el futuro, como cualquier otra persona que simplemente comparte apellido con el rey. No hubo indicio alguno, al menos públicamente, de que ese arreglo fuera temporal. Se presentó, y en su momento fue ampliamente aceptado por los comentaristas reales, como la postura permanente de la familia. Luego, sin un anuncio formal que explicara el motivo, James asumió el título de Conde de Wessex, un título que su propio padre, el príncipe Eduardo, ostentó antes de convertirse en duque de Edimburgo. Detonte un segundo en eso, porque no es un ajuste menor. No es coherente con prepararse discretamente para un trabajo cualquiera. Ese título lo coloca formalmente dentro de la estructura de la monarquía y sugiere, según comentaristas reales, que su papel está pasando del anonimato hacia algo con verdadera relevancia futura. Entonces, ¿qué cambió entre 2020 ahora que convirtió un mozo probable en un condado and un futuro considerablemente más visible? Cabe destacar que el Palacio no ha ofrecido una explicación pública para este giro, lo cual es, posiblemente, la parte más extraña de toda esta historia. En una institución que normalmente explica hasta los cambios de protocolo más pequeños mediante comunicados cuidadosamente redactados, el silencio en torno a este giro en particular llama la atención. Pero al rastrear la línea de tiempo de cerca, año por año, decisión por decisión, empieza a revelarse una lógica más aguda y más calculada de lo que parece a primera vista. En el centro de todo esto hay un problema de números que la monarquía, según se informa, ha estado enfrentando en silencio durante años. La institución ha impulsado lo que suele describirse como un modelo reducido, menos miembros trabajadores de la realeza, menos rostros en el balcón, un núcleo más ajustado construido alrededor de la línea directa de sucesión. Se ve bien en fotos, suena eficiente y moderno. Pero ese modelo solo funciona, según analistas reales, si todavía queda suficiente gente para cubrir los cientos de compromisos anuales, los patronazgos de caridad, las visitas de Estado y la presencia pública constante que mantiene a una institución centenaria sintiéndose relevante para un público que, en su mayoría, la conoce a través de una pantalla de celular. Consideremos cómo están las cosas actualmente, nombre por nombre, porque el panorama solo cobra sentido una vez que se ve la lista completa en conjunto. El rey Carlos, a sus 76 años, ha enfrentado problemas de salud que, según se informa, han reducido su agenda pública, un cambio visible incluso para observadores casuales que notan compromisos oficiales notablemente más cortos y menos frecuentes que en años anteriores. La reina Camila, según comentaristas, continúa navegando un delicado equilibrio, proyectando estabilidad mientras trabaja para asegurar su propia posición dentro de una narrativa que tradicionalmente ha girado en torno al linaje directo y no a una cónyuge que se incorporó a la familia más adelante en la vida. La princesa Ana sigue siendo, según la mayoría de los relatos, el miembro más trabajador de la familia, registrando consistentemente más compromisos oficiales al año que casi cualquier otra persona con título, pero incluso su notable resistencia tiene límites, y ninguna sola persona, por disciplinada que sea, puede cargar indefinidamente con el peso de toda una institución. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina representan el futuro innegable de la monarquía,
pero siguen siendo solo 2 personas criando a 3 hijos pequeños. No pueden cubrir personalmente cada compromiso, y posiblemente no deberían intentarlo. No si la institución espera sobrevivir como algo más que 2 padres agotados tratando de hacerlo todo ellos mismos, mientras sus hijos observan desde el margen de una vida pública cada vez más exigente. Así que cuando Guillermo, según se informa, examina el campo de parientes confiables y libres de escándalos que podrían asumir roles más visibles, su atención se posa, según múltiples comentaristas reales, en la familia de Sophie. Y es precisamente ahí donde el cambio de título de James deja de parecer una decisión aleatoria y empieza a parecer un movimiento calculado, hecho años antes del momento en que realmente importará. También ayuda a entender qué tan reducido es realmente ese campo de opciones en este momento, porque el banco de suplentes de la monarquía, por así decirlo, es más escaso de lo que la mayoría supone desde afuera. Quita la línea de sucesión inmediata y la lista de miembros de la realeza que trabajan, de se presenten con confiabilidad, evitan la controversia y cuentan con genuina buena voluntad pública, se vuelve notablemente corta con rapidez. Algunos parientes han optado por alejarse casi por completo de los deberes públicos. Otros cargan con suficiente equipaje personal, justa o injustamente, como para que elevarlos generara probablemente más críticas que beneficios. Frente a ese panorama, una rama de la familia con más de 2 décadas de servicio limpio y constante empieza a verse menos como algo deseable y más como una de las pocas opciones realistas que quedan sobre la mesa. Consideremos también lo que Sophie ha construido silenciosamente durante años, mientras la atención pública permanecía fija en dramas reales más ruidosos en otros lugares. Ella nunca fue simplemente la esposa del hijo menor de la reina, asistiendo a eventos locales cordiales y posando para alguna que otra fotografía. Sophie, según se informa, ha viajado a algunas de las regiones más volátiles del planeta, incluyendo Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Sierra Leona, involucrándose directamente con las realidades del conflicto y centrándose específicamente en la violencia de género en zonas de guerra, un tema frecuentemente ignorado en las agendas reales precisamente porque resulta incómodo, poco glamoroso y no se fotografía como un corte de cinta. Por ese trabajo recibió el premio Hillary Rodham Clinton, lo cual la coloca, al menos simbólicamente, junto a figuras humanitarias reconocidas internacionalmente, cuyos nombres son conocidos mucho más allá de los círculos reales. Algunos comentaristas reales la han descrito como la fortaleza silenciosa del rey Carlos, una fuente de estabilidad en la que, según se informa, la institución se apoya más de lo que el público imagina, precisamente porque ella rara vez busca atención para ese papel. Se dice que la fallecida reina Isabel II consideraba a Sophie como una verdadera roca dentro de la familia, y hay informes que sugieren que su vínculo era tan cercano que Sophie llegó a referirse a ella públicamente con un término de afecto profundamente personal, normalmente reservado para la familia inmediata. Ese nivel de cercanía no es algo que se otorgue casualmente dentro de esa familia, y los historiadores reales señalan que tomó años de esfuerzo constante y silencioso ganárselo. Por eso, la aprobación de Guillermo a este cambio de título probablemente no fue una simple cortesía familiar hacia su tía y su tío. Parece, según observadores reales, ser un reconocimiento de que esta rama de la familia ha demostrado más de 2 décadas de lealtad, discreción y confiabilidad, puestas a prueba repetidamente a lo largo de los años y nunca encontradas en falta. Y dentro de una monarquía que ha resistido salidas públicas repetidas, acusaciones y tormentas mediáticas, algunas de las cuales, según se informa, causaron daño duradero a la confianza pública en la institución en su conjunto, ese tipo de constancia silenciosa y poco llamativa conlleva, según se informa, un enorme valor institucional, posiblemente más ahora que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Es un valor fácil de subestimar desde afuera,
precisamente porque nunca genera titulares propios. Nadie escribe un artículo emocionante sobre un miembro de la realeza que simplemente cumplió con 40 compromisos este año sin ningún incidente. Pero según quienes conocen instituciones como esta desde adentro, ese tipo de fiabilidad poco llamativa es exactamente lo que mantiene funcionando a una organización cuando los miembros más visibles y más escrutados de la familia enfrentan problemas de salud, controversia pública o simplemente los límites prácticos de cuántos eventos pueden asistir físicamente 2 personas en un solo año calendario. Aquí es donde la vieja explicación deja de sostenerse bajo escrutinio. Si Sophie y Eduardo realmente querían que sus hijos se mantuvieran completamente al margen de la vida pública, surge la pregunta de por qué aceptaron en primer lugar los títulos de duque y duquesa de Edimburgo. Esa elevación no fue un simple gesto sentimental heredado sin más. Según historiadores reales, funcionó como un reconocimiento público claro de años de servicio silencioso, moviendo a la pareja de figuras de apoyo hacia roles más centrales dentro de la estructura de largo plazo de la institución. Normalmente no se eleva a los padres mientras se planea que sus hijos se desvanezcan. Sí eleva a los padres, argumentan algunos, precisamente porque también se está preparando a la siguiente generación para mayor visibilidad. Lady Louise, considerada en su momento una de las nietas más discretas de la fallecida reina, parece estar recibiendo una introducción pública más deliberada, una aparición cuidadosamente calculada a la vez. En ceremonias oficiales, su presencia serena ha llamado la atención, según se informa, de comentaristas reales, algunos de los cuales notan una compostura que parece inusual para su edad, particularmente en momentos de duelo público genuino, cuando la compostura es más difícil de mantener y más fácil de notar para los observadores. Su aparición en el funeral de la fallecida reina es citada con frecuencia por comentaristas como un verdadero punto de inflexión en cómo el público comenzó a verla. De pie junto al resto de la familia, visiblemente afligida pero compuesta, proyectó una dignidad que, según se informa, resonó entre los espectadores de todo el mundo. Algunos observadores reales han sugerido que ese momento marcó la primera vez que amplios sectores del público realmente la registraron como una posible presencia futura dentro de la institución, en lugar de simplemente un nombre más en el árbol genealógico. Su interés en la conducción de carruajes, una disciplina estrechamente asociada con su difunto abuelo, el príncipe Felipe, ha sido interpretado por algunos observadores como un puente simbólico entre la tradición y una identidad real más moderna, conectando a una nueva generación con un hombre recordado ampliamente por décadas de servicio silencioso y disciplinado a la corona. El propio Felipe, según se informa, entendía algo que parece cada vez más relevante para toda esta discusión, que la fortaleza de una monarquía rara vez descansa sobre un solo individuo, por prominente que sea, sino sobre la red de familiares que apoyan silenciosamente a ese individuo, tanto en los momentos más visibles como en los innumerables momentos poco glamorosos que nunca llegan a las noticias. James, por su parte, según se informa, ha sido protegido deliberadamente de la atención pública durante la mayor parte de su crianza, permitiéndosele asistir a la escuela y crecer mayormente fuera de los reflectores, presentando exámenes y viviendo su adolescencia como la mayoría de sus compañeros, sin un equipo de seguridad definiendo cada parte de su rutina diaria. El nuevo título cambia esa trayectoria de una manera difícil de exagerar. Conde de Wessex no es un título de cortesía menor otorgado por razones sentimentales, y según historiadores reales, normalmente implica una expectativa de deber público futuro ligada al nombre mismo. Aceptarlo, sugieren los comentaristas, significa aceptar la responsabilidad que viene con él, una que probablemente definirá gran parte de su vida adulta, la haya buscado inicialmente o no. Esa decisión, según quienes conocen cómo funcionan típicamente estos arreglos dentro de la familia, no habría sido tomada a la ligera ni por James ni por sus padres. Parece reflejar una recalibración más amplia,
un reconocimiento de que el plan anterior de una vida completamente privada ya no es realista, o quizás ya no es necesario, dado lo que esta rama de la familia, según se informa, ha demostrado ser capaz de hacer a lo largo de más de 2 décadas de servicio silencioso. Las dinámicas familiares dentro de cualquier hogar real rara vez son tan simples como parecen desde afuera, y relaciones que se ven cálidas en público pueden ser mucho más complicadas puertas adentro. Aún así, según la mayoría de los relatos consistentes, el vínculo entre Sophie y los miembros mayores de la familia parece genuinamente fuerte, construido a lo largo de años de apoyo mutuo y no a partir de un solo momento definitorio. Se informa que ella era una de las favoritas de la fallecida reina, quien, se dice, valoraba su comprensión de que la supervivencia de la monarquía depende menos de gestos grandiosos y más de la acumulación constante de pequeños actos de servicio, realizados en silencio, semana tras semana, sin expectativa de reconocimiento público. También se ha descrito a Sophie como una presencia estable para el rey Carlos durante su difícil transición inicial al trono, un periodo marcado simultáneamente por sus propios problemas de salud, tensiones familiares desarrollándose públicamente en portadas de todo el mundo, y la presión de suceder un reinado que definió toda una era de la vida británica. Según se informa, se ha ganado el respeto genuino del propio Guillermo, alguien a quien no impresionan fácilmente la cercanía o los títulos por sí solos, y quien ha señalado consistentemente, a través de sus propias decisiones, que la competencia y la discreción le importan más que casi cualquier otra cosa a la hora de decidir a quién acerca al centro. Ese contexto importa, porque redefine por completo el cambio de título. No es una actualización administrativa rutinaria enterrada en un boletín de la corte. No es simplemente un gesto sentimental ligado a un cumpleaños importante. Según comentaristas reales, funciona como una señal deliberada y difícil de pasar por alto una vez que sabes qué buscar, de que el futuro de la monarquía se está moldeando activamente en este momento por un príncipe que ya opera con la mentalidad de un rey años antes de convertirse formalmente en uno. Guillermo ha pasado toda su vida observando a su abuela dirigir la institución a través de 7 décadas de agitación sin perder visiblemente la compostura, incluso durante los momentos en que la monarquía misma estuvo más cerca de una crisis genuina. Ha visto a su padre lidiar con el peso aplastante de las expectativas públicas bajo un entorno mediático mucho más intenso e implacable que el que su abuela enfrentó en los primeros años de su reinado. También ha visto a su propio hermano alejarse por completo de la vida real, rechazando no solo deberes específicos, sino, a los ojos de algunos comentaristas, la premisa misma del servicio hereditario, una decisión que, según se informa, redefinió la manera en que el resto de la familia aborda la lealtad y la confianza pública de ahí en adelante. Según quienes estudian de cerca a la familia, Guillermo parece haber absorbido cada una de esas lecciones y ahora las está aplicando con un nivel de disciplina estratégica que probablemente impresionaría a cualquier líder organizacional experimentado, incluso fuera del mundo de la realeza. Según se informa, está reuniendo el equipo que cree que necesitará. Está identificando metódicamente a las personas en quienes confía y los está posicionando con años de anticipación para los roles que eventualmente podrían pedirles que ocupen. Cuando esa transición finalmente llegue, probablemente se verá distinta a cualquier otra en la Gran Bretaña moderna que se recuerde. La corona pasará a un hombre ampliamente visto como representante de una nueva generación, una sensibilidad pública diferente y, según muchos observadores, una visión genuinamente actualizada de lo que la monarquía puede llegar a ser en el siglo XXI. Una era definida por el escrutinio de las redes sociales, la deferencia pública en declive y una población más joven cada vez más escéptica ante cualquier forma de privilegio heredado.
Guillermo, según casi todos los indicios visibles, no pretende simplemente conservar la institución tal como la hereda, congelada en la misma forma que le dejaron su padre y su abuela. Parece querer modernizarla, haciéndola más receptiva y más conectada con la vida de la gente común, que cada vez cuestiona más por qué debería existir una institución hereditaria en una democracia moderna. Ese esfuerzo requerirá aliados capaces de ejecutar esa visión sin convertirse ellos mismos en distracciones. Personas en quienes se pueda confiar para presentarse, hacer el trabajo y mantenerse fuera de los titulares por las razones equivocadas. Sophie y Eduardo han pasado más de 2 décadas demostrando que pertenecen firmemente a esa categoría. Sus hijos, criados bajo esos mismos valores, podrían representar a la siguiente generación que lleva esa tradición hacia adelante, hacia una era real muy distinta. Para que quede claro, Louise y James no están en la línea de sucesión al trono, y nada de lo dicho aquí sugiere lo contrario. Nunca serán coronados, y es poco probable que alguna vez estén en el centro de una aparición en el balcón durante una coronación frente a millones de cámaras. Pero según analistas reales, podrían convertirse en algo posiblemente igual de importante para la supervivencia cotidiana de la institución, colaboradores confiables y de bajo perfil dramático que ayudan a mantener funcionando la maquinaria de la monarquía en una era definida por el escrutinio constante y la escasa paciencia hacia el escándalo. Y esa necesidad de colaboradores confiables y discretos se está volviendo más urgente de lo que la mayoría de los observadores casuales imagina, porque la generación que actualmente cubre la mayor parte del trabajo poco glamoroso de la monarquía está envejeciendo rápidamente. El duque de Kent ya está bien entrado en sus 80 años. La princesa Alejandra, su hermana, está profundamente entrada en su 9ª década de vida. El duque de Gloucester, otra presencia confiable en innumerables compromisos a lo largo de las décadas, también está en sus 70 y tantos. Son parientes que se han presentado silenciosamente en inauguraciones hospitalarias, cenas de regimiento y galas benéficas durante la mayor parte de su vida adulta, proporcionando el respaldo poco glamoroso de la agenda real que rara vez hace titulares, pero que, según se informa, mantiene funcionando a la institución día tras día. No pueden seguir haciendo eso indefinidamente. El tiempo, como dice el refrán, sigue siendo invicto, y la monarquía, según se informa, se acerca a algo parecido a un precipicio generacional. Cuando estos miembros mayores de la realeza finalmente se retiren, el número de familiares disponibles para trabajar caerá de forma abrupta, casi de la noche a la mañana, en términos institucionales. Un modelo de monarquía reducido suena disciplinado y moderno en teoría, pero según analistas reales, crea una vulnerabilidad real en la práctica. Una institución que se vuelve demasiado reducida corre el riesgo de volverse invisible. Una que se vuelve invisible corre el riesgo de volverse irrelevante. Y una que se vuelve irrelevante, en una era de deferencia pública decreciente, corre el riesgo de perder lo único que la ha sostenido durante más de 1000 años, el consentimiento público. Ese, según se informa, el cálculo que Guillermo está trabajando silenciosamente, y podría explicar mucho más sobre las decisiones recientes de lo que cualquier cambio de título individual jamás podría explicar por sí solo. Esto también explica por qué el Palacio, según comentaristas que observan de cerca estas transiciones, parece mucho más interesado en asegurar discretamente a personas confiables que en anunciar públicamente un plan formal de sucesión para roles de apoyo. Anunciar algo así abiertamente invitaría a un escrutinio inmediato, comparaciones entre familiares y preguntas sobre equidad que a la institución le interesa poco responder públicamente. Manejarlo en silencio, un título y un patronazgo a la vez, le permite a la monarquía adaptar su estructura gradualmente, casi de forma invisible, sin tener que justificar nunca su razonamiento ante un público que podría no estar de acuerdo universalmente con las decisiones tomadas puertas adentro.
Esa es posiblemente la característica definitoria de cómo opera esta institución en particular cuando está bajo presión. No mediante una reforma drástica y grandilocuente anunciada desde un podio, sino a través de miles de pequeños ajustes que individualmente apenas se notan y que, en conjunto, remodelan silenciosamente a toda la institución a lo largo de una década o dos, hasta que la monarquía que finalmente emerge luce notablemente distinta a la que la generación actual vio crecer, aunque en ningún momento aislado en el camino haya parecido un punto de inflexión en su momento. Eso también es, según varios historiadores reales, precisamente la forma en que la monarquía siempre ha logrado sobrevivir períodos de verdadera presión institucional a lo largo de su larga historia. No mediante resistencia al cambio, sino a través de un talento muy particular, muy británico, para adaptarse con la suficiente lentitud como para que el cambio mismo rara vez se sienta como un cambio mientras está ocurriendo, volviéndose obvio solo en retrospectiva, una vez que una generación completamente nueva ya ocupa el centro de la escena. La mayor parte del público probablemente aún no ha registrado la magnitud de todo esto, porque los titulares tienden a perseguir el drama, la moda y la controversia pasajera, en lugar de estos cambios estructurales silenciosos que ocurren varios pasos alejados de la primera plana. Pero debajo de ese ruido superficial, según comentaristas que siguen de cerca estos patrones, los cimientos de la futura monarquía se están construyendo, según se informa, con verdadera precisión, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, mayormente fuera de la vista pública. Cada ajuste de título, cada reasignación silenciosa de patronazgos, cada aparición pública cuidadosamente calculada, parece formar parte de un patrón más amplio y coherente, uno que apunta hacia una monarquía más pequeña, pero estructuralmente más sólida, menos ostentosa, pero posiblemente más funcional, construida alrededor de la idea de que la supervivencia a largo plazo depende del servicio constante y no del espectáculo. Y esa idea, según varios comentaristas, en realidad no es nueva. Se acerca más bien a un regreso a un modelo más antiguo del deber real, uno que la reina Isabel II, según se informa, encarnó durante la mayor parte de su reinado de 70 años, donde la visibilidad importaba menos que la fiabilidad, y donde la reputación colectiva de la familia se construyó a través de décadas de constancia poco llamativa y no a partir de un solo gesto dramático. Si Guillermo realmente está tratando de reconstruir ese modelo para una nueva generación, mejor adaptada a un entorno mediático que su abuela nunca tuvo que enfrentar, entonces figuras como Sophie, Eduardo, Luis, James y Ana no son simplemente personajes secundarios en la historia de otra persona. Podrían ser todo el plano de lo que se supone que debe verse una monarquía funcional y sostenible del siglo XXI, una vez que la generación actual finalmente dé un paso al costado. Sophie, quien según se informa nunca buscó los reflectores para sí misma, ahora parece central en esa estructura emergente. Sus hijos, quienes en algún momento se esperaba que se desvanecieran hacia la vida privada, están siendo posicionados en cambio para roles públicos significativos. Y Guillermo, según quienes observan de cerca, parece saber con precisión lo que está construyendo, incluso si el público en general apenas está empezando a notar el contorno de todo esto. Así que, mientras Sophie cumple 60 años, el regalo que posiblemente más importa no viene envuelto en papel. Es el reconocimiento silencioso y tácito, según comentaristas reales, de que su rama de la familia no es periférica. Es esencial, que décadas de servicio poco glamoroso no han pasado desapercibidas. Sus hijos ahora parecen tener un futuro genuino dentro de la institución a la que ella ha servido con tanta constancia. Funciona, sugieren algunos, como validación, reconocimiento y una especie de promesa silenciosa, todo a la vez, sin un solo anuncio oficial que confirme nada de esto directamente. La monarquía sí parece estar cambiando, de maneras que la mayoría de la gente aún no ha registrado por completo,
porque el cambio institucional dentro de una estructura centenaria rara vez se anuncia a gritos. Pero las señales, según se informa, están ahí para quien preste suficiente atención. El cambio de título de James es una de esas señales, un marcador pequeño pero significativo en un camino que se está trazando justo ahora, detrás de los muros del palacio, a través de decisiones que probablemente nunca quedarán documentadas públicamente en detalle. La corona perdura, la familia se adapta, y los miembros más discretos, los que nunca buscaron atención para sí mismos, podrían terminar siendo quienes mantengan todo unido la próxima vez que la institución enfrente una verdadera turbulencia. Pero aquí está la pregunta más profunda que casi nadie ha planteado todavía, y podría importar más que todo lo cubierto hasta ahora. Si Guillermo ya está reuniendo silenciosamente su futuro sistema de apoyo mientras su padre sigue en el trono, ¿qué sugiere eso sobre cómo ve privadamente el camino que tiene por delante? Los historiadores reales suelen señalar que las transiciones de poder dentro de esta familia rara vez ocurren tan repentinamente como el público supone. La fallecida reina no se convirtió simplemente en reina de la noche a la mañana en la imaginación pública. Pasó años siendo preparada gradualmente e introducida en posiciones de responsabilidad real mucho antes de que la muerte de su padre lo hiciera oficial. Carlos, a pesar de las considerables críticas por cuánto tiempo esperó para llegar al trono, pasó décadas construyendo silenciosamente las causas que eventualmente definirían su reinado: el activismo ambiental, la arquitectura, el diálogo interreligioso, iniciativas que algunos desestimaron en su momento como poco convencionales y que ahora, en retrospectiva, se ven notablemente adelantadas a su tiempo. Guillermo parece estar siguiendo un enfoque similar, pero con una diferencia clave, según comentaristas que rastrean patrones institucionales. No solo está construyendo su propia identidad pública, según se informa, está construyendo toda la estructura de apoyo a su alrededor con mucha anticipación, lo que sugiere que podría estar pensando menos como un príncipe simplemente esperando su turno y más como un líder entrante que ya está armando su equipo antes de asumir oficialmente el cargo. Esa postura, de ser cierta, difiere de manera significativa de cómo sus predecesores abordaron la misma etapa de sus vidas y plantea preguntas genuinas sobre qué más podría estar cambiando silenciosamente detrás de los muros del palacio y que aún no se ha hecho público. ¿Qué parientes están siendo acercados? ¿Qué responsabilidades están siendo reasignadas sin anuncio formal? ¿Qué relaciones están siendo cultivadas ahora por razones que el público podría no entender completamente durante años? Lo que posiblemente estemos presenciando, según algunos analistas reales, es el desarrollo temprano y en cámara lenta de una estrategia de sucesión, un cambio de título silencioso y un encuentro diplomático cuidadosamente colocado a la vez. Si esa lectura es correcta, la elevación de James a conde de Wessex nunca fue realmente la historia central. Podría ser simplemente el primer hilo visible de un patrón mucho más amplio que todavía se está formando, uno que probablemente solo se volverá completamente legible en retrospectiva, de la misma manera en que tantas decisiones reales tienden a tener mucho más sentido años después de lo que tuvieron en el momento en que realmente ocurrieron. Ese es posiblemente el lente más útil para observar a esta familia en general. Muy pocas cosas que importan institucionalmente ocurren en un solo anuncio dramático. Ocurren por acumulación. Un patronazgo reasignado silenciosamente aquí, un arreglo de asientos ajustado sutilmente allá, una agenda de compromisos que cambia casi imperceptiblemente año tras año hasta que, un día, la forma de la institución luce notablemente distinta a como se veía una década antes, sin que nadie haya anunciado nunca que un cambio venía en camino. Quienes han seguido a esta familia durante décadas suelen describirlo de la misma manera. La verdadera historia rara vez está en el titular, está en el patrón que hay debajo, el que solo se vuelve visible una vez que has prestado suficiente atención como para notarlo formarse. Y una vez que empiezas a rastrear ese hilo, según quienes siguen de cerca a la institución,
resulta genuinamente difícil detenerse, porque la familia de Sophie probablemente no es la única pieza de este panorama en evolución. Puede que sea simplemente la pieza que salió a la superficie primero. Consideremos a la princesa Anna, cuyo papel en este patrón más amplio es fácil de pasar por alto, pero posiblemente no debería serlo. Durante décadas, Anna, según se informa, ha trabajado más que casi cualquier otro miembro mayor de la familia, encabezando consistentemente, año tras año, las propias cifras oficiales de compromisos del palacio, sin buscar nunca reconocimiento por ello, ni comentar públicamente sobre el conteo. No ha habido entrevista explosiva, ningún intento de rehacer su imagen pública mediante la controversia, ninguna memoria explicando su versión de nada. Su reputación se construyó a la manera tradicional, mediante pura repetición, visitas a hospitales, responsabilidades regimentales y patronazgos benéficos que rara vez son tendencia en línea, pero que, según se informa, mantienen funcionando a organizaciones enteras detrás de escena. En años recientes, algunos observadores han notado que se le ha posicionado de forma más prominente durante ocasiones de Estado importantes de lo que el protocolo formal exigiría por sí solo, situándose más cerca del centro en momentos clave de lo que su rango formal por sí solo dictaría. Algunos lo interpretan como un simple reconocimiento a décadas de servicio silencioso. Otros sugieren que refleja algo más deliberado, un reconocimiento interno de que, en una monarquía reducida, la constancia comprobada importa más que la visibilidad decorativa, y que Guillermo, según se informa, ha tomado nota cuidadosa y continua de exactamente quién se presenta con fiabilidad y quién no. Luego está Camila, cuya posición dentro de esta estructura en evolución es posiblemente la más delicada de todas las discutidas aquí. Como reina, ocupa un rol con escaso precedente moderno, incorporándose a la vida pública en una posición que el país, durante mucho tiempo, asoció en la imaginación colectiva con alguien completamente distinto. Según comentaristas reales, muchas de sus apariciones públicas siguen haciendo trabajo reputacional silencioso incluso ahora, reforzando la estabilidad y tranquilizando a un público que no siempre se ha convencido del todo, particularmente en momentos en que la propia salud de Carlos ha hecho su disponibilidad menos predecible de lo que la institución preferiría. Su posición está estrechamente ligada a la seguridad y dignidad percibidas del reinado de Carlos, lo cual significa que sus intereses y los de Guillermo probablemente se alinean más estrechamente, al menos por ahora, de lo que algunas narrativas sobre tensión generacional podrían sugerir. Ella no tiene ningún rol institucional claramente definido, una vez que el trono eventualmente pase a Guillermo y Catalina, en quienes son cercanos a la familia, según se informa, creen que ella es plenamente consciente de esa realidad, lo cual podría explicar por qué sus causas públicas, la alfabetización y la concientización sobre la violencia doméstica entre ellas, parecen deliberadamente diseñadas para construir un legado independiente de su matrimonio, uno que se sostiene por sí mismo sin importar quién ocupe el trono. También existe una comparación más silenciosa que los comentaristas reales rara vez expresan abiertamente, pero que resulta genuinamente difícil de ignorar una vez que el patrón más amplio queda completamente a la vista. Consideremos lo que ocurrió cuando otras ramas de la familia tomaron un enfoque completamente distinto, optando en diversos momentos por airear agravios privados públicamente en lugar de resolver desacuerdos silenciosamente dentro de la institución. Cualquiera que sea la opinión personal sobre cómo se desarrolló aquello o cuán comprensibles pudieron haber sido los agravios subyacentes, las consecuencias fueron reveladoras en un aspecto específico. Los caminos que, según se informa, se abrieron para la familia de Sophie permanecieron cerrados para otros. El acceso a mayor confianza institucional y a roles públicos más prominentes parece, según analistas reales, fluir hacia la discreción y la constancia, no hacia el espectáculo público, sin importar cuánta simpatía pública pudiera generar ese espectáculo en el momento. Guillermo, según se informa, observó ese contraste de cerca y en tiempo real,
y, según la mayoría de los relatos, absorbió exactamente la lección que se esperaría que absorbiera un futuro monarca cuidadoso y consciente de su imagen. Juntando todo, el ascenso de Sophie, el reposicionamiento silencioso de Ana, la cuidadosa construcción del legado de Camila y el contraste con quienes eligieron un camino más ruidoso y público, el panorama se vuelve considerablemente más claro. Esto probablemente no es solo una historia sobre una duquesa cumpliendo 60 años o un joven heredando un condado. Según analistas reales, podría reflejar una reconstrucción más amplia y deliberada de la arquitectura interna de la monarquía, organizada alrededor de un único principio rector, la confianza ganada a través de años de servicio silencioso y constante, y no la cercanía a los titulares. Si ese principio realmente refleja el enfoque de Guillermo, podría decir más sobre el tipo de rey que pretende llegar a ser que cualquier anuncio formal jamás podría decir. Vale la pena detenerse aquí y observar cuán poco frecuente es este tipo de recalibración silenciosa de títulos en la historia real moderna, porque el contexto hace que el patrón golpee con más fuerza. Los títulos dentro de la monarquía no se otorgan a la ligera, y tampoco se retiran a la ligera. Históricamente, cuando un título pasa de una rama de la familia a otra, o cuando un título de cortesía de repente conlleva más peso institucional del que tenía una década atrás, los historiadores reales suelen tratarlo como un dato significativo y no como un hecho aislado. La monarquía opera tanto sobre el simbolismo como sobre la ley formal, y cada símbolo, según se informa, se elige con un nivel de cuidado que puede parecer, desde afuera, casi excesivo. Eso explica en parte por qué este cambio en particular ha generado tanta discusión silenciosa entre quienes siguen de cerca a la institución. No encaja con el patrón de una actualización administrativa rutinaria. Encaja con el patrón de una decisión tomada pensando en los próximos 20 o 30 años, no en los próximos 20 o 30 días. Y según varios comentaristas, ese es precisamente el marco temporal en el que Guillermo parece estar pensando en casi todo lo que hace públicamente ahora mismo, desde la elección de sus causas hasta los encuentros diplomáticos que asume cada vez más, pasando por la manera en que ha comenzado a hablar del futuro de la institución en sus propias declaraciones públicas. También está la cuestión de la percepción pública, y de cuán cuidadosamente este movimiento en particular probablemente es calculado para evitar atención no deseada. Un anuncio llamativo, un comunicado formal explicando el razonamiento, una entrevista detallando la lógica, cualquiera de esas opciones habría invitado al escrutinio, a las comparaciones y, inevitablemente, a críticas de quienes sienten que la monarquía ya tiene demasiados parientes titulados consumiendo fondos y atención pública. Al permitir que el cambio de título ocurriera en silencio, sin ninguna fanfarria, la familia parece haber evitado exactamente ese tipo de escrutinio, al menos por ahora. Es un patrón que aparece en otros lugares también. Reasignaciones silenciosas, elevaciones silenciosas, recalibraciones silenciosas, todas manejadas de una manera que le permite a la institución cambiar de forma gradualmente en lugar de todo a la vez, donde el público realmente podría notarlo y empezar a hacer preguntas más difíciles sobre quién realmente está dirigiendo el espectáculo detrás de escena. Y ese patrón se extiende más allá de los títulos y los conteos de compromisos. Aparece también en detalles más pequeños, los que rara vez llegan a un titular por sí solos, pero que se acumulan cuando se sigue a los mismos nombres durante varios años. ¿Qué parientes son sentados cerca de la familia durante ocasiones de estado importantes? ¿Y cuáles son posicionados más lejos del centro? ¿Qué patronazgos cambian silenciosamente de manos, de un miembro mayor de la realeza a uno más joven, sin ningún comunicado formal que marque la transición? ¿Qué familiares son fotografiados juntos en momentos privados e informales que de alguna manera terminan circulando públicamente, aparentemente por diseño y no por accidente? Ninguno de estos detalles significa mucho de forma aislada.
cualquiera de ellos podría razonablemente descartarse como coincidencia o simple logística de agenda. Pero según comentaristas reales que han pasado años siguiendo a esta familia en particular, cuando se empiezan a acumular suficientes de estos pequeños detalles, empieza a emerger una forma, y esa forma cada vez parece centrarse en el mismo pequeño grupo de nombres de confianza, apareciendo una y otra vez, mientras otros se desvanecen silenciosamente hacia los márgenes de la vida pública. Antes de cerrar, vale la pena dejar claro que nada de esto debe tomarse como un hecho confirmado desde dentro sobre las intenciones privadas de nadie. Gran parte de lo que ocurre detrás de los muros del palacio nunca se revela formalmente, y comentarios como este se construyen sobre patrones públicamente reportados, precedentes históricos y especulación informada, no sobre confirmación directa de los involucrados. Las personas en el centro de esta historia son reales, y su dignidad merece un respeto genuino, incluso mientras tratamos de entender decisiones que el propio palacio ha elegido no explicar por completo. Si este tipo de análisis profundo sobre la mecánica silenciosa de la sucesión real es algo que disfrutas, suscríbete a Royal Files, porque esta historia está lejos de terminar. Cada uno de estos hilos, el ascenso de Sophie, el título de James, la carga silenciosa de trabajo de Anna, la cuidadosa construcción del legado de Camila, sigue desarrollándose activamente en este momento, en tiempo real, y el próximo marcador visible de este patrón podría aparecer en cualquier momento en un boletín de la corte que casi nadie lee con atención, en un plano de asientos en la próxima ocasión de Estado, o en una lista de patronazgos que cambia silenciosamente de manos sin un solo titular asociado. De cualquier manera, Royal Files lo estará siguiendo, y el próximo hilo de este patrón podría estar formándose ya detrás de los muros del palacio, esperando ser notado.